Wicked, un musical, una historia de ficción, sí, pero una historia que nos aporta aprendizajes muy reales. Una bruja que nos enseña a ser humanos. Wicked nos invita a replantearnos nuestras creencias y prejuicios. Elphaba no solo es la bruja verde, sino un símbolo de todos aquellos que han sido excluidos. ¿Qué haríamos si estuviéramos en su lugar? ¿Somos capaces de mirar más allá de lo que nos enseñan y luchar por un mundo más justo? Hoy vamos a analizar todo lo que nos enseña esta película. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar el canal haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a José Manuel Garrido, Karen, Jean-Pierre y Carlos Jarque. Wicked es un espejo de nuestra sociedad, y es que las historias de ficción como esta nos permiten reflexionar sobre problemas reales de la humanidad. No solo es uno de mis musicales favoritos desde que tengo memoria, sino que es una de esas historias que hoy en día son más necesarias que nunca. Detrás de una puesta en escena exagerada y visualmente colorida e impactante, encontramos una historia profunda que no solo amplía el universo del Mago de Oz, sino que reinterpreta sus temas con una mirada crítica hacia el odio, los prejuicios y la empatía. Elphaba, la protagonista de Wicked, es un símbolo del rechazo a lo diferente. Su piel de color verde, un rasgo único e inofensivo, es suficiente para que la sociedad de Oz la catalogue como una amenaza. Este rechazo no se basa en quién es ella realmente ni en sus acciones, sino en un prejuicio construido y perpetrado por quienes tienen el poder de controlar la narrativa. Y desde el punto de vista de la psicología, esta discriminación refleja varios fenómenos que explican por qué hay sociedades que tienden a marginar a otros. Uno de los conceptos psicológicos clave en esta película es el sesgo de homogeneidad del exogrupo, que describe la tendencia a ver a los miembros de un grupo externo como homogéneos, simplificados y muchas veces con características negativas. En Wicked, esto se refleja en cómo Elphaba es tratada como la bruja verde, etiqueta que encapsula todo lo que la sociedad teme y desprecia. No la ven como una persona con valores, emociones y complejidad, como lo somos todos, y en cambio su diferencia física se convierte en su única identidad frente a los demás. Este sesgo provoca una desconexión emocional. Al deshumanizarla, los habitantes de Oz justifican su rechazo hacia ella. Y pasa lo mismo con los animales, que son despojados de su individualidad y reducidos a una categoría inferior. Y este sesgo opera en nuestra sociedad, donde las minorías suelen ser vistas a través de estereotipos que ignoran su humanidad y su diversidad individual. Otro fenómeno relevante es la teoría del chivo expiatorio, que sugiere que hay grupos que pueden canalizar sus frustraciones y tensiones hacia una minoría, culpándola de problemas complejos para evitar confrontar las raíces del conflicto y mantener un orden ilusorio. En Wicked, Elphaba es convertida en el chivo expiatorio de Oz, y el mago, como líder carismático pero manipulador, utiliza su poder para perpetuar esta narrativa. Al catalogar a Elphaba como una bruja peligrosa y mala, desvía la atención de su propio abuso de poder y de los problemas sociales y desigualdades del sistema, y este patrón también afecta a los animales parlantes. Su persecución es una herramienta política que perpetúa un orden jerárquico, asegurando que los grupos oprimidos permanezcan opacados y sin voz. La persecución de los animales en Wicked es otro claro ejemplo de cómo las sociedades oprimen a quienes no encajan en los moldes establecidos. Personajes como el Dr. Dilamon, una cabra que es profesor de historia en la universidad, representan una amenaza para el statu quo simplemente por ser una excepción, un animal educado e influyente. Su destitución y humillación pública no solo silencian su voz, sino que envían un mensaje sobre que los animales no pueden aspirar a la igualdad, ejemplificando de una forma muy clara cómo las minorías son despojadas de su voz. Y esta narrativa se extiende al león bebé, un símbolo de cómo la opresión destruye la capacidad de los individuos para prosperar desde el principio. Al evitar que el león crezca en confianza, el sistema asegura que las minorías sigan marginadas, vulnerables y controladas. Desde la psicología, este proceso se vincula con el concepto de deshumanización, que ocurre cuando un grupo dominante
niega las características humanas de un grupo oprimido, lo que le sirve para justificar su exclusión y su maltrato. La deshumanización no solo es una herramienta de control, sino que también elimina la posibilidad de empatía entre los grupos. Esto nos invita a cuestionarnos nuestras propias actitudes. ¿A quién etiquetamos como otros en nuestras vidas? ¿Cómo participamos, consciente o inconscientemente, en la marginación o rechazo de quienes son diferentes a nosotros? Con este análisis no pretendo únicamente analizar la película, sino crear un espacio para la reflexión y el cambio, porque al final todos merecemos que nos vean como lo que somos, individuos y no etiquetas. Una de las grandes fortalezas narrativas de Wicked es cómo desafía nuestras propias expectativas sobre la moralidad basada en las apariencias. En muchas historias tradicionales, especialmente en los cuentos de hadas, los héroes suelen ser hermosos, mientras que los villanos tienen rasgos que la sociedad considera anormales o monstruosos. Pero Wicked subvierte esta fórmula. Elphaba, con su piel verde y su apariencia diferente, encarna la bondad y el coraje, mientras que personajes como el mago, con su carisma y figura de autoridad, simbolizan la manipulación y el abuso de poder. Esta narrativa pone de manifiesto cómo nuestras percepciones pueden ser fácilmente distorsionadas por sesgos cognitivos, como por ejemplo el efecto halo, y cómo es esencial valorar a las personas por sus acciones y no por sus apariencias. El efecto halo es un tipo de sesgo cognitivo que nos lleva a formarnos impresiones globales sobre alguien basándonos en una única característica percibida, y que sí, suele ser de tipo superficial, y este sesgo afecta a cómo percibimos a los demás, muchas veces de forma inconsciente. En esta película, el mago se beneficia de este efecto. Con su posición como líder de Oz, proyecta una imagen de autoridad benevolente, pero sus actos revelan una realidad totalmente diferente. Es un manipulador. Usa su poder para mantener un sistema de opresión y perpetuar la ignorancia. Por otro lado, Elphaba, cuya apariencia verde y excéntrica no encaja en los estándares de belleza convencionales, enfrenta rechazo y miedo. La sociedad proyecta en ella maldad y peligro, incluso cuando sus acciones están motivadas por la compasión y el deseo de justicia. Y este contraste es un recordatorio de que nuestras primeras impresiones sobre alguien pueden ser profundamente engañosas. Elphaba es constantemente juzgada por su físico, pero sus acciones muestran quién es realmente. Desde el principio, su empatía y valentía se reflejan en su lucha por defender a los animales y su voluntad de desafiar las normas para proteger a los más vulnerables. Y Glinda, con su apariencia agradable y sonrisa, puede llegar a ser cruel y maleducada, aunque evoluciona. Aprende a dejar sus prejuicios de lado y demuestra cómo el pensamiento crítico y autocrítico está al alcance de todos nosotros, dejándonos una potente historia sobre la amistad. Esta narrativa resalta una verdad incómoda. Muchas veces nuestras sociedades valoran más la conformidad y las apariencias que la justicia y la bondad. La psicología nos enseña cómo las etiquetas que se le ponen a una persona pueden afectar en la percepción que tenemos de sus acciones, incluso cuando son objetivamente benévolas. Un ejemplo es cómo Elphaba llega a convertirse en un símbolo de amenaza para Oz, no porque haya hecho algo intrínsecamente malo, sino porque desafía el sistema y contradice las narrativas oficiales. Esto refuerza la idea de que nuestras percepciones no siempre se alinean con la realidad, especialmente cuando están medidas por prejuicios y propaganda. Y esto nos invita a una reflexión sobre nuestra capacidad de pensamiento crítico y autocrítico, sobre cómo juzgamos a las personas en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nuestras impresiones iniciales están sesgadas por percepciones de características superficiales? ¿Cuántas veces proyectamos características positivas o negativas basándonos en apariencias o etiquetas? Wicked nos recuerda que la verdadera naturaleza de una persona no puede definirse por su apariencia, sino por sus actos. Elphaba, a pesar de su exclusión y sufrimiento, decide seguir luchando por lo que es correcto, e incluso cuando hacerlo la convierte en una paria. Por el contrario, personajes como el mago y Madame Morrible, que aparentan ser figuras respetables, perpetúan la injusticia y el abuso desde las sombras. Este mensaje me parece especialmente relevante en una sociedad en que las redes sociales y los medios amplifican las percepciones superficiales. Wicked nos enseña que la bondad y la maldad no tienen un rostro definido. Al cuestionar nuestras percepciones superficiales y centrarnos en los actos reales de la persona, podemos empezar a construir una sociedad más justa, donde las etiquetas y los
los prejuicios no determinen el valor de una persona. Este es un mensaje profundamente humano y uno que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Elphaba, con su piel verde y su naturaleza poco convencional, representa a todos aquellos que alguna vez nos hemos sentido rechazados o excluidos por ser diferentes. Su historia no es solo la de una bruja, sino un espejo de experiencias humanas universales, como el miedo al rechazo social y el impacto de la marginación en nuestra autoestima e identidad. Es un personaje con el que yo personalmente conecto muchísimo, porque sé lo que es que no te conozcan, que no sepan absolutamente nada de ti, pero se atrevan a juzgar y proyectar cómo eres en función de lo que creen. El miedo al rechazo es una emoción profundamente humana. Este temor está ligado a nuestra necesidad intrínseca de pertenecer, de ser parte de un grupo, una necesidad básica según la pirámide de Maslow. Cuando experimentamos el rechazo, como Elphaba en Wicked, podemos sentirnos aislados, tristes e incluso que disminuya nuestra autoestima. Y es que durante muchos años ella desea librarse de ese rasgo distintivo, pero al final lo acepta, se acepta a sí misma y se enfoca en su lucha por los animales. Y esto lo vemos claramente en el deseo que le transmite al mago. Aquí entra en juego la teoría del espejo social, que sugiere que podemos empezar a vernos como creemos que los demás nos ven. En el caso de Elphaba, las miradas de desprecio y los comentarios hirientes de los demás la llevan a interiorizar esa imagen de ser monstruosa o indeseable. Este proceso, conocido como internalización, puede moldear la identidad de las personas, incluso haciéndoles dudar de su propio valor. Pero Elphaba también simboliza resistencia. Aunque es herida por el rechazo, al final se niega a cambiar su esencia para encajar en una sociedad que no la acepta. Esto la convierte en un personaje profundamente identificable. Todos o casi todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido el peso de sentir que no encajábamos, de ser rechazados en algún grupo, pero también podemos encontrar inspiración en su valentía para seguir siendo auténticos. La soledad de Elphaba nos recuerda que la exclusión duele, pero no tiene por qué definirnos. Sus elecciones muestran que, aunque el rechazo puede moldear nuestra identidad, también tenemos el poder de decidir cómo respondemos a él. Y este me parece un mensaje poderoso sobre aceptación y fortaleza, y que creo que resuena con cualquier persona que se haya sentido excluida. Al final, en Wicked, Elphaba llega a aceptar el rol de la mala, no porque lo sea, sino porque la sociedad de Oz insiste en etiquetarla de esa manera. Este arco refleja un fenómeno psicológico conocido como profecía autocumplida, donde las expectativas de los demás terminan influyendo en el comportamiento de una persona hasta hacerlo realidad. Desde el principio, Elphaba lucha por ser aceptada, por hacer el bien, pero sus acciones son tergiversadas y juzgadas por quienes la rodean. Constantemente acusada de ser malvada, enfrenta un punto de quiebre. Es más fácil seguir luchando contra la narrativa impuesta o simplemente abrazarla. Aquí también opera la disonancia cognitiva, que surge cuando una persona experimenta un conflicto entre su identidad interna y cómo es percibida externamente. Para Elphaba, ser buena, como ella se siente, y ser vista como mala, como la sociedad la etiqueta, es un choque constante. En algún momento, aceptar la etiqueta de la bruja malvada del oeste se convierte en un mecanismo para reducir esta tensión. Y es que al final, si el mundo ya ha decidido que es mala, ¿por qué seguir intentando demostrar lo contrario? Este proceso no es exclusivo de la ficción. En la vida real, las etiquetas tienen un poder inmenso, especialmente cuando se imponen a personas o grupos marginados, minorías que son constantemente catalogadas como peligrosas, incompetentes o problemáticas, pueden llegar a interiorizar esas ideas, moldeando su identidad y comportamientos en función de las expectativas negativas que la sociedad tiene de ellos. La historia de Elphaba es un recordatorio de cómo las etiquetas pueden deformar la percepción de una persona y cómo el esfuerzo por resistirlas puede ser agotador. Su aceptación del rol impuesto es una mezcla de resignación y desafío, y nos invita a reflexionar sobre cuestionar las etiquetas que les ponemos a los demás, así como el impacto que pueden llegar a tener en su identidad y su comportamiento.
En Wicked, Elphaba no se conforma con ser una víctima del sistema. Decide rebelarse, enfrentándose a las injusticias de Oz para proteger a quienes no pueden defenderse, como los animales que están perdiendo su voz, literal y metafóricamente hablando. Su lucha encarna el desafío de enfrentarse a las normas opresivas, incluso cuando esto implica un mayor aislamiento y peligro personal. Su historia también refleja el concepto de liderazgo moral. Se opone al conformismo para defender lo que es justo. Estos líderes suelen enfrentar resistencia y rechazo, pero su valentía y compromiso inspiran a otros. Elphaba, aunque sola en muchos momentos, demuestra que un solo acto de resistencia puede tener un impacto significativo. Además, Elphaba muestra resiliencia psicológica, esa capacidad para mantener sus valores y su sentido de propósito incluso en medio del caos, del rechazo. Su resiliencia la convierte en un modelo de perseverancia frente a la opresión. La historia de Elphaba también resalta la importancia de los movimientos sociales liderados por minorías. Y es que muchas veces estos cambios empiezan con personas que se cuestionan las narrativas dominantes, incluso cuando hacerlo significa enfrentarse al poder establecido. En el mundo real, figuras históricas como Martin Luther King o Malala Yousafzai han iniciado movimientos desafiando sistemas injustos. El mensaje de Wicked es claro. El cambio social requiere valentía, resistencia y disposición para enfrentarse a la incomprensión. La rebelión de Elphaba nos recuerda que, aunque el precio puede ser alto, luchar por lo justo siempre es un acto poderoso y necesario. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta película? Muchísimas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.